A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. Vamos a estar leyendo solamente un versículo el día de hoy, el versículo número 1. Y dice así entonces la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermano, tome asiento, por favor. Antes de pasar a la exposición del sermón, recordarles que tenemos los días miércoles oración a las 8 de la noche y tenemos estudio bíblico los días viernes también a las 8 de la noche, y hoy día estamos todo el día acá en la iglesia, en la casa del Señor, así que están cordialmente invitados a cualquiera de las actividades. Hermanos amados, el título del sermón del día de hoy es El metal que resuena y el címbalo que retiñe. Es quizás un poco normal, es poco frecuente que podamos tomar solamente un versículo para poder exponerlo, no es algo que generalmente hagamos. Esto ustedes que están acostumbrados, continuamente forman parte de la iglesia, saben que no es algo muy común, lo hemos hecho otras veces, pero creo que es necesario abordar este fragmento de las Escrituras y gran parte quizás de este capítulo 13 vamos a hacer lo mismo porque habla de algo crucial. Ahora bien, a modo de introducción, nosotros la semana pasada, ¿cierto?, terminamos de ver el capítulo 12, donde el apóstol Pablo en el capítulo 12, todo el capítulo 12, viene hablando de los dones, ¿no? De cómo se miran los dones, cómo se deben entender los dones, para qué sirven los dones. Y continuamente hemos visto una particularidad en esta exposición del apóstol Pablo, y es que los dones son dados a la iglesia como una misericordia, un regalo, una gracia de Dios para la misma edificación de la iglesia. Los dones deben funcionar en la iglesia para la edificación del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, el don nunca tiene el afán de hacer o de exaltar a una persona, sino que tiene el afán de edificar, de ayudar, de complementar a la iglesia, en este caso en una iglesia local, ¿no? Los dones, por tanto, deben ser entendidos a la luz de ser un miembro de un cuerpo, no a modo individual, sino que a nivel colectivo y para la gloria de Dios. Ahora, terminamos viendo el capítulo 12, donde el apóstol Pablo ha dicho que justamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero hace un reconocimiento y dice, yo creo que está bien que busquemos dones, está bien que busquemos los mejores dones. De hecho, ha hecho una especie de categorización de ciertos dones para ver la importancia de ellos. Y él dice, está bien que busquemos los mejores dones, pero concluye diciendo, pero yo tengo un camino mejor. Es así entonces como nos introducimos a este capítulo 13. Nosotros sabemos, hermanos, que estos capítulos es algo que no es algo que el apóstol Pablo escribió, ¿cierto? El apóstol Pablo escribió un texto continuo, después se separó. Por eso entendemos, por tanto, que no es que el apóstol Pablo haya puesto capítulo 13, sino que obviamente él se introduce a un tema el cual las personas que separaron la Biblia para poder quizás llegar mejor a la cita y entenderlo, lo pusieron así, ¿ya? Ahora digo esto porque está todo derechamente entrelazado, está todo derechamente relacionado, y es así como llegamos al versículo 1. Y dice el apóstol Pablo lo que acabamos de leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo, por tanto, empieza a mostrar este camino diferente, ¿cierto?, de una manera muy particular.
Y él va a ponerse en una situación hipotética, en un escenario eventual, especial, imaginario. Se pone en una situación X. Ojo, porque lo que está dando a entender el apóstol Pablo es una enseñanza. No significa que esta situación era la que él tenía o de alguna manera la que alguien podría tener. Él dice, voy a ponerme en una situación imaginaria, en un escenario particular, y voy a encargarme, el apóstol Pablo, de llevar este tema de los dones a su máxima expresión. Quizás cuando hablamos de la figura literaria hablamos de una hipérbole, ¿no? Hace una exageración. Ahora, nosotros sabemos que en el contexto de los hermanos corintios del primer siglo, el tema de las lenguas era un tema complicado. Ya sabemos nosotros que había un uso desordenado de las lenguas en la iglesia de los Corintios. Por lo demás, tenemos datos importantes en la misma carta a los Corintios que hemos podido ver, donde había un desorden, una desunión, un orgullo exacerbado, había una falta de amor en la iglesia, había una especie de competencia, había una despreocupación de la iglesia, cada uno tomaba su bandera e iba para su lado, y este era el problema que existía en ese momento, y el apóstol Pablo comienza entonces a hablar de este nuevo camino, no olvidemos, de este nuevo camino, haciendo referencia al uso de un don que por lo demás, él acaba de decir, capítulo 12, que es el don más bajo que hay. Es el don menos importante. Pero era el don más importante, por ejemplo, para la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo, hablando inspirado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, dice, dentro de los dones esto es lo menor. Él hace una escala, es lo menor. Pero voy a partir por ahí, porque sé que para ustedes, corintios, esto es importante. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque como los corintios eran personas que se dejaban llevar su orgullo, porque eran personas bastante carnales, nuestros hermanos corintios, porque eran personas que eran bastante poco entendidas en el verdadero evangelio, en el verdadero sentido del evangelio, sucedía algo particular que también se repite el día de hoy. Cuando vemos a alguien haciendo manifestaciones especiales o sobrenaturales, esa persona es admirada. Eso también sucede el día de hoy. En esos tiempos podemos pensar entonces que una persona que hablaba en lengua era una persona admirada. Y esto pasa hoy día también en muchos contextos y en muchas iglesias, donde personas ven a otro hermano llevando a cabo un don sobrenatural o especial, y esa persona es respetada, es admirada, es valorada. Cuando nosotros empezamos a hacer una reflexión en el capítulo 12, hicimos una reflexión respecto a cuáles son los dones que generalmente la gente apunta a tener. Le preguntamos a los evangélicos en general, ¿cuál es el don que te gustaría tener? Los primeros que salen. Yo quiero tener don de lenguas, yo quiero tener don de profecía, yo quiero tener don de milagros, sanidades, pero nadie quiere tener el don de misericordia, nadie absolutamente quiere tener el don de repartir, nadie quiere tener el don de aliento, no. Cosas que se vean, cosas que algo que provoque que los demás me miren. Estos son los dones que realmente se valoran, y no es algo de hoy día, es algo que los corintios también vivían. Los corintios querían todos también tener estos dones extraordinarios. Fíjense que yo vengo de un contexto pentecostal también, y digo estas cosas con conocimiento de causa. Hace muchos años atrás, nosotros en la iglesia veíamos a alguien que tenía el don de lengua, y esta persona era una persona espiritual. Uno anhelaba tener el don de lengua y decía, pucha, yo quiero ser como él, quiero saber y quiero que pueda yo en la congregación hablar en lenguas y ser también reconocido, porque yo entiendo que él es más espiritual que yo. Lamentablemente, esta forma de pensar incluso ha sido
puesta por líderes de la iglesia, donde le dicen a la gente que si no hablan lengua, incluso ella no es creyente. Es tremendo, es triste. Por tanto, todos en ciertos contextos quieren tener don de lenguas. Ahora bien, como el apóstol Pablo está apuntando a un hecho particular, que es el orgullo de las personas, si nosotros pensáramos y recordamos también, porque muchos venimos de contextos pentecostales, había alguien superior al que hablara en lenguas. El que hablaba en lengua era alguien espiritual, pero si alguien interpretaba la lengua, era fuera de serie. Esa persona que interpretaba la lengua tenía un nivel espiritual superior, ¿cierto? Y al tener un nivel espiritual superior, era más admirada. Ahora, tenemos que reflexionar en esto. ¿Por qué? Porque justamente pensando en esto, podríamos imaginar que el apóstol dijo, ¿cómo llevo a cabo, cómo yo me muestro como el más, pero más espiritual de todos ellos? Es así como el apóstol Pablo entonces dice lo siguiente. Si yo hablara lenguas humanas, y cuando se habla de lenguas humanas, generalmente se habla de todos los géneros de lenguas humanas, pero adicionalmente hablo lenguas angélicas, eso, hermanos, es inigualable. En un caso hipotético que el apóstol Pablo hablara lenguas humanas, pero adicional a la lengua de los ángeles, y se parara en medio de la congregación de los corintios, ese hombre sería inapelable, sería la máxima expresión de espiritualidad posible. Inigualable. Si tú hablas lenguas angelicales, si tú hablas el idioma de los ángeles, tú eres no solamente superior a alguien que habla lenguas humanas, también eres superior a alguien que interpreta lenguas. Eres alguien extremadamente espiritual. Eres la máxima expresión de espiritualidad. Ahora, hay que dejar muy claro esto, hermanos amados. Porque el apóstol Pablo no está diciendo que existen lenguas angelicales. Bajo ningún punto de vista nosotros podríamos decir y tomar este texto para decir existen lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque si somos respetuosos bíblicamente, nosotros en primer lugar no podríamos hacer doctrina de un solo versículo que hace alusión a esto. No vemos otras referencias a lenguas angelicales. Por lo demás, cada vez que vemos a ángeles hablando con personas, las vemos hablando en lenguas humanas. Nunca vemos a Daniel, ¿cierto? Por ejemplo, se encontró con un ángel, Daniel, y él tuvo entonces el don de hablar el idioma celestial de los ángeles. No. Los ángeles le hablaron en lengua humana. Los ángeles no tienen un idioma celestial y lamentablemente se ha tomado este texto para decir, no, es que hay idiomas que son entendibles. Esto viene a ser como la vieja confiable, una respuesta, ¿cierto?, que me da una salida para justificar algo y decir, no, miren, lo que pasa es que cuando la gente habla cosas que nosotros no entendemos, está hablando la lengua de los ángeles. Pero hermanos, eso no tiene sentido y tampoco bíblicamente es sostenible. Lo que está haciendo el apóstol Pablo justamente aquí es una hipérbole, es una exageración. Y no solamente lo va a hacer aquí, lo vamos a hablar la próxima semana, porque él hace otra exageración en el versículo siguiente. Porque el afán del apóstol Pablo no es enseñar que existan lenguas angelicales, sino es ponerse en la posición de alguien que es extremadamente superior e inconcebiblemente espiritual e incomparablemente grande y cercano a Dios en medio de la congregación, ponerse como la máxima expresión de espiritualidad en una iglesia. Y él lo dice ¿para qué? Porque este es el objetivo de esto. Si es que yo, dice, tengo esta capacidad y me paro frente a ustedes y soy el más espiritual de toda la congregación, pero no tengo amor, él dice entonces que soy como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. ¿Qué es un metal que resuena? Generalmente esto hace alusión a un bronce. Un bronce es podríamos decir, un instrumento de aleación. De aleación, bronce, estaño quizás.
La finalidad de un instrumento es que cumpla una función X, que suene como tiene que sonar, ¿cierto? Imaginemos un platillo. Algunos conocen baterías, todos yo creo que han visto alguna batería. Un platillo tiene diferentes formas para dar diferentes tipos de sonido. Y de acuerdo a cómo el baterista le pegue, ese platillo va a sonar de la manera que él espera, ¿no? Fuerte va a sonar más, despacio va a sonar menos, etc. El apóstol Pablo usa este ejemplo para decir entonces que aquel que es la máxima expresión de espiritualidad, pero que no ama, es como un platillo que suena demasiado fuerte, que hace eco, que resuena estruendosamente en la palabra griega. Es algo que es molestoso al oído. Entonces pensemos en esto. Un baterista, un músico, generalmente lo sabemos que los que son músicos son muy exquisitos generalmente, ellos pueden notar pequeñas diferencias y dicen, no, este instrumento no sirve porque está desafinado, porque el platillo está malo. Imagínense, él está tocando y le pega a este platillo que resuena, que suena mal, que sale de sí. ¿Qué va a hacer con ese platillo? Lo va a tomar y lo va a desechar. ¿Por qué? Porque no sirve. No cumple su función. Es inútil. Cuesta tomar esta palabra, pero es inútil. Un metal que resuena, un metal que hace un ruido estruendoso, es un metal inútil, que no funciona. Por tanto, volviendo a lo que está diciendo el apóstol Pablo, la máxima expresión de espiritualidad, aquel que habla lenguas humanas y angélicas, no hay nadie como él, pero que él no tiene amor, entonces es un miembro inútil. Y no solamente se queda con hablar entonces del metal que resuena, sino que hace referencia a un címbalo que retiñe. ¿Qué es un címbalo? Un címbalo es también una especie de platillo que tiene la característica de sonar muy fuerte, quizás como un toque de gong, ¿cierto? Muy fuerte. Pero ¿qué pasa si ese címbalo retiñe? En otras palabras, no suena. Imaginemos el toque de gong, ¿cierto? Que le pegan con así un mazo, se para el hombre y le pega para que suene fuerte. Esto es algo que tiene que ser estruendoso. Y no suena. Es como si le pegara a una sábana. ¿Sirve ese? La respuesta es no. Tampoco sirve. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, y le está enseñando a los hermanos corintios, es que los dones no son tan importantes. El hecho de que ellos vivieran en pos de los dones, y particularmente de los dones visibles, era una búsqueda absurda. Era una búsqueda orgullosa, porque el ejercicio de los dones no es lo más importante para la vida de la fe. La vida en fe en una iglesia y para la gloria de Dios se debe, por ejemplo, se debe enfocar en amar. Es mucho más importante buscar amar a los demás que tener dones maravillosos. ¿Cuál es el problema? Que los corintios no vivían en pos de amar a los demás, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos visto toda la carta de los corintios y hemos visto cómo ellos se comportaban. Orgullosos, egoístas, ¿cierto? Vanagloriosos, divididos, querían tener dones, querían ellos mostrar sus dones. Pero el apóstol Pablo le dice, no sirve absolutamente de nada si usted tiene todos los dones más magníficos del mundo, pero usted no ama. Si usted no ama, no sirve. Es como metal que resuena, es como un címbalo que retiñe, es inútil. Estas palabras para los corintios deben haber sido muy fuertes. Quizás nosotros estamos permeados de alguna manera porque hemos hablado mucho del tema de los dones y abrazamos Fe Reformada, es porque básicamente tenemos una posición respecto de los dones y por tanto quizás nos suena hasta incluso extraño, pero es una realidad que para nosotros se manifiesta de otras maneras también.
Muchas veces nosotros buscamos ciertas consignas, ciertas cosas que pueden ser muy seductoras para nosotros. Llámese conocimiento, esto es un tema muy complicado para nosotros los reformados. Queremos saber muchas cosas. Pero ¿será tan importante saber muchas cosas? ¿O será más importante amar? El apóstol Pablo dice, el amor está antes. Y de hecho, la próxima semana vamos a reflexionar también de eso. Aquí el tema contextual era los dones. Yo quiero tener dones. Pero el apóstol Pablo dice, no. Amar. Dios quiere que la iglesia, que los hermanos que pertenecen a la iglesia de Cristo, se amen. Eso es lo importante en la iglesia. Lo importante no es los dones que usted tiene, las capacidades, las tremendas virtudes. No es importante eso. Él dice, yo tengo un camino diferente, el camino del amor. Y ojo, hermanos, que este es un mandamiento del mismo Jesucristo. Lo leímos el día viernes en el estudio. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, palabra de Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor es el verdadero objetivo a seguir por cada cristiano. Cada creyente debe preocuparse más de cuánto ama a los demás, de cuánto se edifica a sí mismo. Esto es una realidad, hermanos. Los hermanos corintios que tenían su don, yo tengo aquí mi don de lengua, lo abrazo, lo acaricio, porque esto es lo que sucede incluso con los dones dados por Dios. Yo tomo mi don, lo abrazo, lo cuido como si fuera una mascota, la más preciada de todas, que nadie me la toque, que nadie toque mi don, porque esto es mío. Yo tomo mi don, lo ejerzo, lo cuido. De hecho, muchos hablan en ciertos contextos de que tú tienes que avivar tu don, porque esto es lo que básicamente a mí me individualiza y me da una identidad como cristiano. No, amados hermanos, el don no le da una identidad como cristiano. El don lo que hace es hacer crecer su orgullo. Eso es lo que hace el don. Y esto, hermanos, me lleva a una reflexión importante, y aquí yo quiero que por favor tome mucha atención respecto de lo que vamos a hablar, porque nosotros tenemos que entender muy bien esto, hermanos. Por tanto, le pido que tome atención. Cuando nosotros hablamos de la iglesia cristiana, vamos a hablar de todos los creyentes, ¿cierto? Hablando de la iglesia invisible, de todos los creyentes, todas las personas que han creído en Cristo. Pero yo quiero ir un poquito más allá, quiero ir a poder abordar a todas las denominaciones, capillas, iglesias, templos, lo que sea en el mundo que diga seguir a Cristo. De todas las religiones. De todo tipo que tenga que ver con Cristo, solamente. Vamos a hacer esta reflexión solamente con este grupo de personas, de todas las denominaciones, de todo el mundo. Y los vamos a meter en dos bolsas, en dos grupos. Podemos dividir a todas las personas que profesan la fe y a todas las iglesias que dicen seguir a Cristo, de todas las denominaciones posibles, solamente en dos grupos. En dos tipos de iglesias. Y las podemos dividir de acuerdo a su enfoque, a su perspectiva. No hay más que dos perspectivas posibles para las iglesias. Una perspectiva, por un lado, antropocéntrica y una perspectiva cristocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros juntamos a todas las iglesias y tuviéramos dos bolsas, aquí vamos a poner las iglesias que tienen al hombre como centro, y en esta otra bolsa vamos a poner a las iglesias que tienen a Cristo como centro. ¿Qué nos vamos a dar cuenta nosotros? Que esta bolsa, hermanos, va a ser exponencialmente más grande que esta. De hecho, esta bolsa va a ser pequeñísima.
muy, pero muy pequeña. Uno podría levantarla con la mano. La otra hay que levantarla con pluma. Esa bolsa está llena, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos rodeados, hermanos, rodeados, pero hasta las masas, de iglesias antropocéntricas. Iglesias que ponen al hombre como centro de la adoración. Iglesias que no tienen un interés en adorar a Dios, sino que tienen un interés de exaltar al hombre. Y vamos a hacer una pequeña radiografía de esto. Es muy normal ver a cristianos acercándose a iglesias diciendo o queriendo sentirse bien en una iglesia. Fui a esta iglesia y no me sentí bien. Fui a esta iglesia y no me gustó. Fui a esta iglesia, pero no sentí la presencia de Dios. Yo recuerdo que cuando yo partí en la fe, yo dije, ¿qué es la presencia de Dios? Yo crecí en un contexto pentecostal. Y me dijeron a mí y me enseñaron que sentir la presencia de Dios es básicamente una emoción interna del alma. Entonces, cuando tú te emocionabas y llorabas, eso era la presencia de Dios. Y derechamente, yo recuerdo que estábamos incluso en el coro, nosotros cantábamos en el coro, y buscábamos la forma de ambientar la iglesia para que todos sintieran la presencia de Dios. Luego entendimos que no era nada más que manipulación y sentimientos. Esto es sentimiento. Y ojo, porque el sentimiento tiene su raíz en el yo. Una persona entonces va a la iglesia y digo, yo no me siento. Pensemos en esto, razonemos en esto. El bienestar de quién está buscando la persona que se acerca a una iglesia cuando dice, yo no me sentí bien. ¿Estará buscando la gloria de Dios o estará buscando la edificación propia? El sentimiento propio. Esa persona, quizás con muy buenas intenciones, es antropocéntrica en su búsqueda. A esa persona no le interesa la gloria de Dios, sino que le interesa el cómo se siente ella. ¿Qué pasa con este antropocentrismo? El antropocentrismo, hermanos, es el cáncer de la iglesia actual. Es el verdadero cáncer de la iglesia actual. Gentes, personas, quieren ir a iglesias donde ellas sean el centro, donde ellas se sientan bien, donde ellas estén cómodas, donde ellas realmente sean aplaudidas, sean abrazadas, sean admiradas, sean acariciadas. Las personas anhelan sentirse bien, hermanos, y eso es un evangelismo emocional, sentimental, sensual, y ese no es el evangelismo cristiano, amados hermanos. Tenemos que poder identificar esto. Usted me podría decir, pero ¿qué tiene que ver eso, pastor, con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver, hermano amado. Mucho que ver. Porque si no entendemos la realidad del qué hay detrás de nuestras intenciones, y aquí lo que yo quiero es que nosotros podamos escarbar en nuestro corazón, es que nosotros podamos, hermanos amados, entender qué es lo que buscamos cuando queremos seguir a Cristo. Tiene que ver con la esencia misma de la fe. El apóstol Pablo aquí está poniendo un contrapeso entre el corazón orgulloso de los corintios, ¿cierto? Que sea exaltado por medio de ser admirado por los dones, ¿cierto? De ser aplaudido, y lo contrapone con ama a tu hermano. Y ojo con esto, porque nosotros no podemos amar a un hermano si nos amamos a nosotros mismos. No podemos amar a Dios si no dejo de amarme a mí mismo. Pero siguiendo, hermanos amados, con
el yo, cómo el yo está tan centrado en en el propio desarrollo de la fe, nosotros podemos vivir en una iglesia cristocéntrica. Nosotros desde acá, desde esta tribuna, decimos, hermanos, esta es una iglesia cristocéntrica. Pero dentro de las iglesias cristocéntricas también hay mucha gente que vive una fe antropocéntrica. Vuelvo a repetirlo. Donde hay una iglesia que por doctrina es cristocéntrica, enseñamos desde el púlpito la gloria de Dios. La verdad es que la realidad de cada una de las personas que está aquí es independiente de la doctrina de la iglesia. Y incluso muchas personas dicen, yo soy reformado, yo soy bíblico, pero la verdad es que son muy antropocéntricas. Y eso es lo que nosotros tenemos que escarbar. Tenemos que empezar a meditar en nuestro corazón, porque hermanos, nosotros vivimos en un mundo terrible. Vivimos en el tiempo más difícil para ser cristianos en la historia, hermanos. Claramente no andan con un hacha detrás de nosotros, no nos están aserrando ni quemando vivos, hermanos, es una realidad. Pero eso es una salida corta, podríamos decir, para entrar a la gloria de Dios. Hoy día nosotros vivimos mucho más tiempo y vivimos mucho mejor. Estamos llenos, pero llenos, amados hermanos, de distracciones. Vivimos en una sociedad consumista, hedonista, amante del placer, amante de la comodidad, llena de accesos. Hermanos, no podemos ni pasar hambre. Somos y vivimos en un tiempo donde todo lo tenemos fácil. Hoy día nuestros hijos reclaman porque no tienen cosas para comer, porque no tienen jamón para echarle al pan. En otras generaciones la gente no comía en semanas, en días. Hoy día vivimos y nosotros nos hemos acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a amarnos. Nosotros vivimos en la sociedad del yo. Nosotros vivimos en una sociedad tremendamente antropocéntrica y sin darnos cuenta hemos abrazado una serie de consignas y de cosas que realmente no son y no glorifican a Dios, pero que para nosotros ya vienen a ser normales. Hermanos, es tan simple como predicarle, no sé, enseñarle, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia hoy día? No, es que hoy día tenía mucho frío, no pude venir a la iglesia. Hoy día faltaron muchas personas a la iglesia. Yo estoy seguro que, si bien hay muchas respuestas que son lógicas porque está enfermo y cosas, hay otras que no tienen ningún sentido, hermano. Absolutamente ningún sentido. No fui porque no me sentía bien, ¿cierto? No fui porque no sentí el llamado de ir a la iglesia. O no fui porque me surgió un problema que nunca surgió, porque la verdad es que suceden muchas cosas en el corazón del creyente. Pero esto es quizás congregarse. Pero esto es un elemento, hermanos, solo uno. Podríamos preguntarle al hermano, ¿y por qué estás enojado con el hermano Juanito? No, es que me dijo eso. Bueno, está bien, te dijo eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que me hirió. Ah, o sea, está centrado en ti. En lo que tú sientes. Nunca se trató de eso. Jesús nunca se trató de eso. Si usted quiere vivir una fe cristiana real, déjeme decírselo muy duramente, pero usted no tiene derechos. No hay derechos. Es que yo me quiero sentir bien. No hay derechos. Nosotros somos, y lo decimos, tenemos la patudez de decir, somos esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Bueno, ¿cuántos derechos tiene un esclavo? Empieza a decírmelo. Hoy día que vivimos la sociedad de los derechos. Hermanos, si usted quiere vivir el cristianismo de verdad y quiere vivir un verdadero cristianismo, su comodidad no importa. Usted debe hacer las cosas que agraden a Dios independiente si usted la acomodan o no. Oye, ¿me podrían cambiar la hora del culto, que es muy tarde o muy temprano? ¿Podría ser más tarde, que me cuesta levantarme en la mañana? Hermanos, usted se puede incluso reír. Pero hay iglesias que se han acomodado a sus personas y hacen culto a las 8 de la noche. ¿Para qué? Para que el día domingo tengan sus cosas que hacer. Antropocentrismo puro.
Su nombre no importa. No importa lo que piensen de mí, no importa si me critican o si no me reconocen, o cualquier cosa que tenga que ver con mi nombre, no importa. Ah, es que fui a la iglesia, pero es que un hermano habló esto de mí y yo no soy así. Es que no importa. El Señor ha establecido un mandato para ello. Perdone. Pero es que no me nace perdonar. Es que usted está viviendo una fe centrada en su propio corazón y las inclinaciones perversas de él, en su orgulloso corazón, pero no para la gloria de Dios. Porque Dios nunca dice, perdona si te sientes bien para perdonar, o perdona cuando nazca que te perdone. Dios te dice, perdona y perdona. ¿Cuál es el peor enemigo del perdón? El orgullo. Nosotros no perdonamos porque somos orgullosos. Simplemente eso. Somos rencorosos porque somos orgullosos. Y ojo, porque esto tiene todo que ver con el texto. ¿Por qué? Porque no puedo amar a mi hermano si me amo a mí. Usted quiere seguir a Cristo. Muchas personas, ¿por qué va a la iglesia? Porque yo quiero ser feliz. ¿Es una razón correcta seguir a Cristo porque yo quiero ser feliz? El motivo es incorrecto. La búsqueda de la felicidad en la iglesia no debe buscarse en pos de las inclinaciones perversas del corazón. Un cristiano es feliz, sin lugar a dudas. Yo como cristiano vivo feliz, gozoso, pero no porque vaya en búsqueda de la felicidad, sino que porque Cristo suple todas las cosas y en el descanso. Pero yo no voy en búsqueda de la felicidad. Si viviera mi vida en búsqueda de la felicidad, hermano, no le contesto el teléfono a nadie. Es una realidad. Pero no son mi comodidad la que me debe dar la felicidad, por hermano. No, para nada. Es una búsqueda errónea. Mis sentimientos en la adoración no importan, en lo absoluto. Nadie puede ir a una iglesia y decir, es que sabes que cuando cantamos aquí no sentí la presencia de Dios. Mucha gente, y todos pasamos por eso, llegamos a una iglesia pensando que mediante la adoración yo me tenía que sentir bien. Hermano, tenga claro esto. El que busca sentirse bien, emocionado o, entre comillas, la presencia de Dios, no está nada más que buscando satisfacerse a sí mismo. Porque cuando viene usted a adorar a Dios, debe entender que su adoración debe agradarle a Dios, no a usted. Entonces, si a usted no le sucede nada con la adoración, pero usted está dando adoración a Dios, es lo que debería preocuparle. O sea, Dios se va a agradar de su adoración cuando usted esté pensando en Él realmente. No en cómo esta música hermosa y todas las cosas que podamos ver me hagan sentir a mí. La adoración no se mide por eso. Uno debe venir a adorar a Dios entendiendo que las palabras genuinas y entendidas de adoración son dadas al Rey con un fundamento correcto. La gratitud y el entendimiento de quién es Dios. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de lo que nosotros podemos ver en iglesias, en muchas? Es un tremendo escenario donde las luces, la música, la ambientación está hecha ¿para qué? Para que el hombre se emocione. Y la adoración ahí no está centrada en Dios. Está hecha para el hombre. Así es. Mis sensaciones, por tanto, tampoco importan. Porque mis sensaciones no determinan mi fe. Tampoco deben determinar mi fe. Hermanos, si queremos vivir para la gloria de Dios, debemos andar en sus caminos, obedecer su palabra, conocer su palabra, conocer verdaderamente a Dios. Esto es crucial para la vida cristiana. Fíjense que ha llegado a tal nivel el antropocentrismo en la iglesia, en las iglesias, que tú escuchas a líderes de ciertos ministerios diciendo, ¿saben que en mi congregación no hablamos del pecado? ¿Por qué vamos a incomodar a la gente? No es necesario. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Hermanos, a Jesús lo mataron por decir la verdad. El cristianismo, la palabra de Dios, es verdad.
Cristo es verdad y esa verdad no se tranza por más que a la gente no le guste. Y si quiere seguir realmente a Cristo, hermano, y esto se lo digo de verdad, si usted quiere realmente seguir a Cristo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígalo, porque ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo no es ven a la iglesia porque Dios tiene un gran propósito para ti. Eso es basura. Eso no es cristianismo, eso es una vil mentira. El verdadero cristianismo es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Vive para mi gloria, obedece mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guardará, dice el Señor. La fe, la vida de la fe no es para la gloria humana, es para la gloria de Dios, hermanos. Y yo estoy diciendo esto justamente porque estoy hablando del amor. Y fíjense que si usted quiere obedecer lo que la Biblia dice, cuando el Señor dice, ámense ustedes, amen a su prójimo como yo mismo los amé, entonces hay un problema grande, hermano, porque usted va a tener que empezar a morir a usted. Usted no se puede amar a sí mismo y amar a su prójimo. Eso es totalmente opuesto, no es compatible. Es mutuamente excluyente. No se juntan. ¿Sabe por qué? Porque si hay un objeto de adoración en nosotros, un receptáculo del amor, un recipiente de todas nuestras energías, de todo nuestro amor, si hay algo que nosotros idolatramos con todo el corazón, somos nosotros. Usted se ama, hermanos. Usted se ama profundamente. Usted, no, yo no me amo. Sí, o sea, si usted no entiende que usted se ama, entonces usted está luchando con un enemigo invisible, está pegando combo al aire. No, usted se ama, usted se adora. Usted adora estar calentito. Derechamente entré y había un culto a Moloch aquí porque estaban todos calentitos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta estar calentitos, no nos gusta pasar frío, ¿cierto? A nosotros nos gusta taparnos bien porque nos gusta estar cómodos, nos gusta comer rico porque efectivamente eso es para nosotros. Pero a nosotros también nos gusta el nombre, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos reconozcan, no nos gusta que nos digan nada feo. Alguien por ahí escuché a alguien que decía, no me digas cosas feas. Hoy día, hermanos, vivimos en un mundo de una generación de cristal. ¿Y por qué es de cristal? Porque se ama tanto, por hermano. Se ama tanto que ya ni siquiera puede lidiar con tanto amor propio. Es así. Y esto también pasa en las iglesias. Pasa acá, hermanos amados. Usted, recuerde esto, no puede amar a su prójimo si usted se ama a sí mismo. Y se lo explico. Imagínense que usted tiene un hermano carnal aquí en la iglesia local, un hermano desubicado. Y le tira a usted unas bromas que a usted le duelen. Le duelen. Usted tiene dos formas de enfrentar esto. O al hermano le tiene paciencia, lo cual es una manifestación del amor. El amor es paciente. Usted lo ama a él, le tiene paciencia, misericordia. O usted se ama a sí mismo. ¿Qué es lo que dice el yo en ese momento? Me está ensuciando mi nombre. Está hablando cosas de mí que no son. Yo le voy a decir que se calle. Le voy a decir que eso no es correcto. Le voy a decir que se ubique. ¿Cierto? Voy a defenderme. Y no lo voy a perdonar porque me está enfrentando, me las va a pagar. Así funciona el corazón. Entonces, o usted se ama a usted, o usted ama a su prójimo. Pero las dos cosas no son así. Cuando usted decide tener paciencia, cuando usted decide ser misericordioso, usted tiene que morir a usted mismo. Usted tiene que amarrar esas inclinaciones de ir en pos de defenderse y decir, no, tú no te mandas solo, tú te vas a amarrar, porque cuando te suelto tú dejas la embarrada en cualquier lado, entonces mejor te amarro, ¿cierto? Te pongo un bozal en la boca y te niego. Eso es negarse. Es tomar el yo, amarrarlo, ponerle un bozal, ahí está. Eso es negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para amar a aquel que incluso le dijo algo que usted no quería.
o lo traicionó. ¿Cuesta amar? Cuesta amar, por hermano. Pero si usted no está dispuesto a amar, no está dispuesto a seguir los mandamientos de Jesús. Ya leímos que este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como Cristo nos amó a nosotros. ¿Costó sufrimiento el hecho de que Cristo nos amara a nosotros? ¿A Cristo se tuvo que negar de alguna manera? ¿Tuvo que sufrir algo? La Escritura dice que el amor es sufrido. ¿Cristo sufrió? Sí. Bueno, ¿cuánto está dispuesto a sufrir usted por amar a los demás? No solamente, hermanos, este es un mandamiento, sino que es una evidencia de un verdadero creyente. La primera carta de Juan, capítulo 4. El que no ama no ha conocido a Dios. Así lo dice la Escritura. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¡Wow! Debemos amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Cristo sufrió, hermano amado. Cristo sufrió por amarnos. La pregunta a ustedes entonces, y esto es para que nosotros quizás hagamos una reflexión. ¿Cómo anda tu amor hacia tus hermanos? ¿Cuánto amas a tus hermanos? Tus dones, sean los que sean, tus virtudes, sean las que sean, tus conocimientos, sean los que sean, son más importantes para ti que el amor a tus hermanos, entonces estás caminando por un camino incorrecto. Porque no, hermanos, escuche bien esto, nunca, pero nunca, ni nuestros dones, ni nuestros conocimientos, ni nuestras dudas, ni nuestros intereses, ni nuestras perspectivas, ni nuestros sentimientos, ni nuestros anhelos, ni nuestras tesis, nuestras comodidades, nuestras sensaciones, nunca pueden pasar por encima de amar a un hermano. Nunca. Pasar por encima de un hermano por cualquiera de mis inclinaciones perversas de mi corazón, porque yo quiera ser visto, porque yo quiera ser oído, hermanos, es una afrenta a Cristo. Estamos perdiendo el norte. Amarnos los unos a los otros, hermanos, es un mandamiento de Dios. Y es superior, escuche esto, superior a cualquier cosa que nosotros queramos obtener como cristianos. Alguien, ya antes que alguien diga por ahí, bueno, es que a mí no me nace, no siento amar. Porque muchos cristianos esperan el sentimiento, ¿cierto? Ese llamado celestial para amar, esa inspiración para amar. Antes que aluda a eso, hermanos, la respuesta es bien simple. El amor al cual apunta el apóstol Pablo no es un amor sentimental. No es que si usted lo siente o no lo siente. Nunca se trató de eso. No es que si usted recibió la iluminación. No se trata de eso, hermano. No es que si usted recibió la revelación para amar. No se trata de eso. El apóstol Pablo habla de un amor ágape. Ese amor que se entrega sin pedir nada a cambio. Que se entrega sin esperar pago ni compensación a cambio, que se entrega sin meditar y sin analizar si es que lo merece o no lo merece. El amor ágape se entrega como una disposición del corazón en entendimiento y en voluntad en pos del bienestar de los demás. Ese es el amor que el apóstol Pablo manda. No es sentimental. No es que si yo tengo una revelación. No. Cristo a nosotros nos amó sin esperar nada a cambio. Cristo nos amó a nosotros sin mirar nuestras obras. Cristo nos amó a nosotros con paciencia, misericordia. Y el mismo apóstol Pablo entonces nos va a decir más adelante ciertas características del amor. El amor es sufrido, ¿cierto? ¿Qué dice eso? Que usted para amar va a tener que sufrir. Espero que esté dispuesto. El amor es benigno, busca el bien de los demás.
El amor no tiene envidia. La envidia es una manifestación clara del orgullo. El amor no es jactancioso, no se jacta de lo que tiene. Es que yo soy superior a ti, es que yo sé más que tú, es que yo te conozco más que tú, yo sé más que tú, yo soy mejor que tú. No es jactancioso el amor. El amor no se envanece, no se hace nada, ¿cierto? No hace nada indebido, no busca lo suyo, pero tampoco se irrita, no guarda rencores. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Pero el apóstol Pablo vuelve a decir, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y por sobre todo, esto es algo muy importante, el amor nunca deja de ser. En otras palabras, el amor, amados hermanos, debe estar ahí. El verdadero amor no fluctúa en virtud si es que me pagan o no me pagan. El amor no deja de ser. El amor es constante. Por tanto, amados hermanos, quizás como para cerrar el día de hoy, vuelvo a preguntarte, ¿cómo anda tu nivel de amor a la iglesia de Cristo? Ojo, que si no estás en la iglesia de Cristo, tampoco has conocido a Dios. ¿Cómo vas a amar a la iglesia de Cristo si ni siquiera estás? Tienes que estar y amar. Eso será la evidencia de hombre de creyente. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Dios, queremos darle gracias, Señor, por poder ser expuestos a su palabra. Rogamos y ruego por mis hermanos para que usted en sus corazones vaya transformando su entendimiento, Señor, para que podamos amarnos los unos a los otros, para que podamos crecer en negarnos a nosotros mismos, a machacar, Señor, a achicar nuestro orgullo y poder mirar a nuestros hermanos con compasión, con misericordia, con benignidad, con paciencia, Señor. Gracias le damos porque podemos disfrutar, Señor, de su palabra y rogamos que nos ayude a poner en práctica lo que hemos escuchado. Gracias le damos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero entonces invitarles a cantar. Les invito entonces a cantar el himno número 25.
Cielo, damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir en su presencia, rogando, Señor, que en el momento de la predicación del Evangelio, Señor, usted muestre su misericordia con aquellos que oyen. Conceda, Señor, le pedimos humildemente el don del arrepentimiento y la fe a aquel que oye su mensaje. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.